pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? ¿Acaso el versículo dice Dios porque desobedeció? Dice porque desobedeció. Recuerden que el problema de Saúl era que había desobedecido, lo vimos la semana pasada. Pero fíjense lo que Dios dice respecto de la desobediencia. No dice porque desobedeció. Dice porque se ha vuelto en pos de mí. Entonces, algunos creen que desobedecer es cosa común y corriente, trivial. No es tan grave, no es tan malo. No, el Señor dice, se ha vuelto en pos de mí. Se toma como costumbre, como parte de la vida, desobedecer. Desobedecer a tus padres, desobedecer a tus pastores, desobedecer a tus jefes. Se forma común. Ya no nos pesa el desobedecer. ¿A quién le pesa desobedecer? ¿A quién le pesa decir una mentira para salir del paso? Hermano, no nos pesa. Pero se olvidan que el Señor dice que por el hecho de haber desobedecido, se ha vuelto en contra de Él. Hermanos míos, la desobediencia para Dios no es lo mismo que para ti. Cuando tú desobedeces a tus padres, tal vez, ¿qué tanto? ¿Qué tanto puede ser? Cuando desobedecemos la instrucción de nuestro jefe, y como veíamos la semana pasada, Saúl decía que había obedecido, pero porque él aplicó su criterio en donde no debía aplicar criterio. Aquí no hay conceptos humanos. Aquí el Señor dio una instrucción específica y se cumple tal y cual como Él la dice. Y el que no la cumple está en desobediencia. A tus padres te los dio Dios. A veces reclamamos en contra de los padres. No, pero es que mi papá me manda todo el día. No, es que mi mamá, no, es que el jefe, si ustedes supieran cómo el jefe, me entenderían. No, es que el pastor hincha mucho. No, que cree que soy su secretario personal. Me pide todo el día que haga casi la pega de él. No, hermanos míos. Tus padres te los dio Dios. Tus pastores fueron puestos por Dios. ¿No dice la Escritura que acaso toda autoridad es puesta por Dios? Y que nos debemos también en obediencia a ellos. Y si no estás traspasando el límite de la Escritura, ¿por qué desobedeces? Porque nos excusamos, no, pero es que hasta el límite de la Escritura, sí, pero esa instrucción ofendía a tu fe. Cuando tu jefe te dio esa instrucción, ofendía a tu fe, ¿que no le obedeciste? Hermanos míos, la desobediencia a la palabra de Dios es lo que nos tiene como estamos. Es lo que nos tiene como sociedad hoy como estamos. Porque Dios da instrucciones respecto de tu vida en todas las áreas. Si no hay un área en que Dios no haya dado instrucciones. En todas las áreas. En el área física, en el área del trabajo, en el área emocional, en el área intelectual. Hermanos míos, en el área espiritual, en el área moral. En todo. Dios en todo. Quiero que veamos el verso 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense lo que dice el 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjense que él mete en la instrucción que Dios le había dado, mete la parte que él había hecho mal. Hice todo lo que Dios me mandó a hacer, e incluso traje a Agag, rey. Si Dios no dijo, mata a todos excepto al rey.
Dice, mata a todos. Y él dice, hice todo lo que me pediste, incluso traje con vida al rey. Es un trofeo, lo traje con vida. Saúl dijo, bendito tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y como le dije el 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Quiero destacar algunas cosas de acá. Saúl dice, he cumplido la palabra de Jehová, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Fíjense en algo importante. Dios habló a Saúl a través de Samuel. Saúl sabe que la palabra de Samuel es palabra de Dios, porque lo dice acá. Él sabe que el hombre que tiene al frente es palabra de Dios, está diciendo palabra de Dios. Nunca lo pone en duda. Sabe que Samuel es un representante de Dios, un portador de la voz de Dios. Él lo sabe, él no lo cuestionó nunca. Y por lo tanto, que la misión que le fue encomendada, se la mandó Dios. Todo eso él lo sabe. Porque podría haber cuestionado en algún minuto, sí, pero... Porque escucho todos los días, hermano, todos los días, que cuando nos conviene, pastor. Cuando no nos conviene, pastor, en esta área usted no puede meterse. No, hasta aquí nomás, pastor, de aquí para adelante no. Hemos escuchado eso muchas veces, muchísimas veces. Entonces, cuando se nos dice algo grato de parte del pastor, es palabra de Dios. Cuando la predicación habla mi vida y es buena o me anima, es palabra de Dios. Cuando nos dan un poquito, ya no es palabra de Dios. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor hoy día? Ya no es el mensaje, ya no es la voz de Dios. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Estáis de acuerdo o no? No, por supuesto. Ya somos dos, pues, ¿no? Yo creo que hay más. Si empiezo a preguntar, yo me voy a encontrar con la sorpresa que hay varios que no están de acuerdo con lo que el pastor dijo. Pero cuando me gusta, amén. Así como cuando nos felicitan, gracias pastor por la palabra, amén, gloria al Señor. Y cuando hemos sabido que no les gustó la palabra, porque no me lo dicen, lo dicen, y uno sabe, amén, gloria al Señor también. Por uno o por otro, gloria al Señor. Porque sabemos cómo es esto. Como les dije, ¿cuántos de ustedes pueden estar pensando ahora, en este minuto? No estoy de acuerdo, no creo que sea así. En este minuto pueden estar pensando, no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con lo que dice. Y ojo, con esto no digo que hay que creerle todo a los pastores, Ojo, no hay que creerle todo a los pastores. Delante, a modo de sugerencia, le decía a nuestros hermanos del bosque que la unidad sea en torno a la persona de Cristo. Bueno, cuando haya palabra de Cristo que salga de la boca del pastor, ahí sí. Cuando haya opiniones personales, no. ¿Saben, hermanos? Muchas veces me han pedido consejo, hermanos, y cuando no tengo nada que decir, digo no tengo nada que decir. Pero cuando sé que tengo que decir algo, porque tengo la paz necesaria en mi corazón, lo digo. Y muchas veces no gusta. Pero yo sé, cuando lo digo, es porque tengo la convicción absoluta también de eso. Quiero que veamos el verso 14. Como les dije, este va a ser el texto central de esta predicación hoy. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl, hermanos míos, intentó ocultar su pecado. Intentó ocultarlo cuando a él le dicen, ¿fuiste a la misión? Sí fui.
bendito seas tú de Jehová, y yo cumplí todo, y maté a todos, y traje... Trató de meterle así como que no se diera cuenta Samuel. ¿Se fijan en eso, no? Porque lo dice en el contexto de la instrucción. Y le dice, sí, cumplí todo, y además... No es lo que se te pidió. El Señor le dice, no es lo que se te pidió. Intentó ocultar su pecado. ¿Qué hace que las personas intenten ocultar su pecado? Yo me he preguntado eso. ¿Qué hace que las personas intenten ocultar su pecado? Porque hay pecados que son evidentes. Hay pecados que son evidentes. Y cuando vemos a alguien que roba, evidentemente lo estamos viendo, está robando. Es un pecado evidente. Cuando sabemos por algún medio noticiero de algún pedófilo, es un pecado evidente. Pero ¿cuántos pecados ocultos hay, hermanos? ¿Tienes algún pecado en tu vida que no te gustaría que nadie supiera? ¿Y por qué? ¿Por qué no te gustaría que nadie lo supiera? ¿Por qué no te gustaría que nadie lo supiera si Dios lo sabe? Nuestro hermano Pablo decía adelante, Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Porque no es que esté en todo lugar, sino que siempre. Y eso nos juega desde esta perspectiva del pecado, en contra obviamente. Porque Dios siempre está observando mi pecado, siempre lo está observando. No es ajeno a tu pecado, hermano mío, no es ajeno. ¿Que acaso la Biblia no dice que debemos ser cartas abiertas, leídas por todos? Debemos ser transparentes, el mismo aquí, en el trabajo, en la casa, en todos lados. No que aparezca el Fernando de la casa, que le da mala vida a la esposa, que maltrata a los hijos, que es garabatero, y el del trabajo, que es terrible. Yo les comentaba la semana pasada que soy contratista y trabaja conmigo gente y yo me relaciono con mucha otra gente. Y tengo que dar testimonio de Cristo, hermanos míos, en todos lados. Y tengo que dar testimonio de Cristo en mi casa. Pero es que ahí son todos creyentes. Hermano, en tu casa, cuando son todos creyentes, cuando más testimonio debes dar. Y si no hay creyentes, debes dar testimonio y glorificar al Señor. Si no lo estás haciendo, hay algo malo en tu vida. Hay algo que no anda bien. Una de las razones para ocultar el pecado del hombre es que vivimos en apariencias, en lo relativo. Todo es relativo. Es que no es tan malo. ¿Qué va a ser tan malo? ¿Por qué sería tan malo? Vivimos en apariencia, hermanos míos. Como si la opinión de los demás fuese más importante y mayor que la de Dios. Por eso oculto el pecado, para que el del lado no sepa que estoy pecando, para que mi esposa no sepa y no conozca mi pecado, para que mis hijos no sepan mi pecado, para que mis hermanos en la iglesia no conozcan mi pecado. Para eso lo oculto. ¿De quién más lo estoy escondiendo? Si sabemos que de Dios no lo puedo esconder, entonces lo estoy escondiendo de los que me ven, de los que me rodean. Entonces, ¿por qué esconder un pecado? Porque nos gusta vivir en apariencia, nos gusta que crea la gente que somos. ¿Y somos? Vivimos aparentando hacia los demás. O como si nos importara más la opinión de los demás que la de Dios. Aquí en la iglesia los domingos, grandes creyentes, todos. Me acuerdo en el
en el retiro que tuvimos en Pirque, cuando el pastor Jaime Adams decía, y el lunes. Y yo les dije la semana pasada, no es de domingo a domingo, es de lunes a lunes. Ahí debe ser creyente, de lunes a lunes, en tu trabajo, en tu casa. Ahí es donde realmente debes mostrarte como creyente. Como les digo aquí en la iglesia, yo no podría decir de ninguno de ustedes que está en pecado, porque no conozco el pecado de ninguno de ustedes. Si hay alguno que tiene un pecado oculto, así está, oculto. Así está, oculto de los ojos del pastor para que el pastor no piense mal de mí. Porque en una de esas no me pide más ayuda. En una de esas yo quiero ser pastor más adelante y en una de esas se corta mi carrera. ¿Saben, hermanos míos? Quiero contarles que en esta iglesia hay un movimiento importante del Espíritu de Dios. En este último mes que pasó, varios hermanos se acercaron a mí. Varios hermanos se acercaron a mí. Y le comentaba al pastor Obed con regocijo en mi corazón en la mañana, le decía, hay un despertar en esta iglesia. Y me gozo en eso. Muchos hermanos, más de 5, se acercaron a mí a hacer confesión de pecado, hermano. ¿Quién soy yo para recibir confesión de pecado, hermano? No soy nadie. Porque en esta iglesia no necesitamos confesar el pecado al pastor para quedar absueltos. Pero hermanos míos, se acercaron hermanos a confesar pecados y a hacer compromisos de cambiar. Arrepentidos, con dolor en su corazón, con llanto, hermanos míos. Y yo glorifico el nombre de Dios por eso. Porque eso no pasa en la mayoría de las iglesias. Hermanos míos, eso no pasa en otras iglesias que yo he conocido. Y eso está pasando ahora en esta iglesia. Es porque el Señor está hablando a nuestras vidas, a todos. El que quiera toma la palabra del Señor como quiere. Pero de que el Señor habla, hermanos míos, el Señor habla. Pastor Obed me decía, una cosa es que el Señor hable y es cierto, y gloria a Dios por eso. Pero otra, porque hay muchas rodillas en Estados Unidos que están orando por nosotros. Entonces, hermanos míos, la suma. El Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro porque también hay hermanos nuestros que están orando. Por eso la importancia de que vengamos a orar en la mañana. Por eso la importancia de llegar temprano a la oración. Porque podemos orar los unos por los otros. Porque de esa manera me he enterado que hay hermanos que tienen problemas. De esa manera se han enterado que los pastores tenemos problemas, que tenemos aflicciones, que tenemos pena. Hermano mío, si tú no te interesas por tu hermano, quiero decirte que ese es tu pecado, hermano. ¿Que acaso no debemos estar en un mismo sentir? ¿Que no formamos parte de un mismo cuerpo? ¿Que no soy un miembro de este cuerpo? Hermano mío, si la mano no funciona, le recargamos de pega a la otra. Yo tengo artrosis en mi rodilla, en mis 2 rodillas, pero peor en la derecha. Y habitualmente cojeo. Y eso me ha traído más problemas a mi cadera también. Porque estoy recargando de peso, porque estoy caminando de una manera inapropiada. ¿O no, hermana Angélica? Porque estoy caminando de una manera inapropiada, entonces recargo mi cadera. Porque una parte de mi cuerpo está mal. Se resiente el cuerpo entero, hermano. ¿Cómo eres en tu diario vivir? ¿Eres gozoso? ¿O eres gruñón? ¿O eres amargado?
Porque hay creyentes, hermanos míos, que no tienen idea lo que es el gozo del Espíritu. Se parecen al pitufo gruñón. Todo malo. No, todo está mal. Todo hay que hacerlo de nuevo. Hay que cambiar a los pastores, hay que cambiarlo a todos, porque todo funciona mal. Para ellos, esta misma Biblia tiene hojas menos. Tiene hojas menos. Eres un creyente amargado, falto de amor, maridos abusadores, hijos desobedientes, mujeres en rebeldía. Mujeres en rebeldía que quieren pasar por sobre el marido. Ay, hasta aquí, ya el pastor ya se puso machista, ya hasta aquí, ya. Iba todo bien, pastor, pero ahora ya se puso machista. No, hermanos míos. Como decimos en Chile, mujeres que quieren pasar por arriba de la cabeza del marido. No, hermanos míos. Los maridos están amando correctamente a sus mujeres. Hermanos míos, podemos nombrar, hacer una lista larguísima de pecados. Y en alguno vamos a ser sorprendidos. En alguno vamos a ser sorprendidos. Hijos contumaces, recalcitrantes. Somos así. Y somos así ante Dios, hermanos míos. Contumaces y recalcitrantes. Somos así delante de Dios. Quiero que vamos al libro de Ezequiel, capítulo 8. ¿Se dan cuenta de la gente que está hablando? Hermanos míos, gente que se relacionaba con el templo. No es la gente del mundo. No, si los del mundo ya ellos están aparte, están haciendo sus cosas. Hermano mío, está hablando de los sacerdotes. Está hablando de 25 personas que están relacionadas con el servicio del templo. No eran cualquiera. Y vivían una vida inmunda, porque ellos creían que Jehová no estaba mirando. Porque muchos creen que todo lo que se relaciona con Dios tiene que ver solamente con el culto. Y tiene que ver solo en el momento en que estoy en la iglesia. El resto del tiempo, bueno, es mi vida. Así como les conté que hay un grupo de hermanos que se han acercado a hacer confesión de pecado y decirme, pastor, estoy en pecado y ayúdeme a orar y necesito que sepa. Hay otros que no les importa nada. Y cuando uno les dice algo, dicen, no te metas, no se metan. Es mi vida, yo la ordeno como quiero. No se metan. A estos hombres no les pesaba el pecado. Como decimos en Chile, no estaban ni ahí. No les pesaba el pecar. No tenían convicción de pecados. Ellos creían que todo bien, todo miel sobre hojuelas. ¿Tengo algo que remediar? ¿Quién me lo viene a decir tú cuando eres más pecador que yo? Hermanos, hemos escuchado muchas veces respuestas como esa. Quiero decirte y advertirte algo. En tanto más peques, más tolerancia tienes hacia tu propio pecado. En tanto más peques, más tolerante te vas haciendo a tu propio pecado. Hermano mío, va a llegar un momento en que vas a cauterizar tu conciencia. Va a llegar un momento en que vas a contristar al Espíritu Santo con tu pecado. En tanto más peque, nos hacemos profesionales del pecado.
La mayoría de nuestros hermanos que han estudiado en la universidad acá han estudiado 4, 5, 6, 7, y algunos de nuestros hermanos como John Cohen, por ejemplo, que es fanático del estudio, como 12 años estudiando en la universidad. Pero a lo menos tienen que tener un tiempo de estudio para poder ser profesionales. Hermanos míos, no te conviertas en un profesional del pecado. Sal de esa carrera ahora que es tiempo, hermano. Ahora es tiempo de salir. Esa carrera no te conduce, no te lleva a nada positivo. Más tolerancia tienes, como te dije, hacia el pecado. Y cada vez te duele menos. Y explicaciones y argumentos te sobran. No es que yo fui, yo dije, no, es que sí, hermano. Y todo eso, ¿sabes para qué lo haces? ¿Para qué argumentas? ¿Para qué explicas tanto tu pecado? Para seguir en él. Para seguir sumido en la inmundicia. Porque si no, hermano, lo confiesas abiertamente. Y te apartas. Eso dice la Biblia. No solo el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La voz del Espíritu Santo ya no te estorba, hermano. La voz del Espíritu Santo ya no estorba tu conciencia. Como dije, porque lo has contristado y algunos incluso han llegado a pagar. O definitivamente no eres de este rebaño. Si nunca te ha hablado la palabra de Dios, nunca te ha estorbado el Espíritu Santo, probablemente no esté en ti. Probablemente no haya Espíritu Santo que tenga que hablarte porque no tienes comunión con Él, porque estás sumido en el pecado. Veamos lo que dice el verso 21 del mismo capítulo 15. Hablando Saúl, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Saúl le dice a Samuel para ofrecer sacrificios a tu Dios, no a mi Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios habla a nuestras vidas y la congregación dice amén, porque de verdad está hablando, aunque no sea tan grata a mis oídos, pero sí regocijante para mi espíritu, porque está hablando para que yo sea mejor cada día para Cristo. Cuando la congregación dice amén a la palabra de Dios, hermano mío, es porque el espíritu es el mismo. Es el mismo. Porque hay un sentir, hermano mío. Porque cuando te estorba todo y todo te resuena y todo suena vacío, hermano. No hay nada. O no eres de este redil. O no eres de las ovejas de Cristo. Porque si no, te haría eco la palabra de Dios en tu vida, hermano. La palabra de Dios hablaría a tu conciencia, a tu vida. Tratando de justificar su pecado, Saúl, sale por su boca lo que realmente está en su corazón, hermanos míos. Sale por su boca lo que realmente lo hace pecar. No es del Señor. Así de simple. No es del Señor.
nunca fue su Dios. Jehová nunca fue su Dios. Y yo te pregunto, ¿el Señor Jesús es tu Dios? ¿Es tu Señor? ¿Es el amo de tu vida? Porque el Señor dice algunas cosas interesantes acerca de esto. Por ejemplo, dice que el que no es conmigo, todos sabemos, ¿cierto? Todos sabemos. Y sus discípulos son los que hacen su voluntad, ¿cierto? También lo saben. ¿Y tú estás haciendo la voluntad de Dios? No, yo no te pregunto aquí, hermano, te pregunto en lo íntimo, en la intimidad, en tu casa, cuando nadie te ve, cuando estás a solas, ahí, ¿eres de los de Cristo? Veamos lo que dice el verso 24 y 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl le dice: perdóname y vuelve conmigo. Le sigue importando solo la opinión hasta aquí de Samuel. Él no tiene convicción de pecado respecto de Dios, respecto de Samuel. Le dice: perdóname. En ningún momento dice Señor, o le dice a Samuel: perdóname. O tal vez ora por mí, o intercede por mí. Porque él sabía que Samuel efectivamente era el representante de Dios. Pero nunca le dice Señor, nunca le dice ora, perdón, no. Samuel, perdóname, pero vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Le sigue importando, como les digo, más la opinión de Samuel que la de Dios. Veamos lo que dice el verso 30. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. De nuevo le dice: perdóname, pero vuelve conmigo, porque de esa manera estás reconociendo que yo soy el rey, que soy victorioso, para que sea reconocido ante el pueblo, porque le importa la opinión de su pueblo. He pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y adore a tu Dios nuevamente. Definitivamente no era su Dios. ¿Saben? La Escritura dice que todo aquel que persevera en el pecado, todo aquel que practica el pecado, no es hijo. No es hijo. Hermanos míos, ahí está la verdadera razón. Porque vivimos en un mundo de apariencias. En tanto todos crean que yo soy. No importa mi relación con Cristo. El Señor dice en Juan 5, lo que leyó recién nuestro hermano Alex: no tienen en sí su palabra, no tienen dentro de ellos su palabra, no tienen el Espíritu de Dios, por cuanto no son hijos. Por eso hacen lo que quieren. Y si tú eres hijo, ¿por qué te comportas como bastardo, como si no fueras? Aquí está la verdadera razón del pecado de Saúl. No era, sencillamente no era. Él era un hombre autosuficiente, arrogante, altivo, orgulloso. Esas eran las cualidades de Saúl. Quiero que veamos el verso 12 del capítulo 15.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Hermanos míos, se levantó un monumento. Recién en la lectura que hizo Alex, no recibo gloria de hombres, dice. ¿Saben? Saúl quería la gloria para él. Él era el rey, el triunfador. Él había hecho eso. No Dios. La autosuficiencia, la altivez, la arrogancia son los que lo llevaron a este estado. Creo historia conocidísima por la mayoría de nosotros tal vez. Y quiero destacar también a Belsasar. Nabucodonosor va donde él porque nadie más había podido interpretar el sueño y Belsasar puede hacerlo. Pero Belsasar, hermanos míos, sabía ciertamente que no era en sí mismo, no era su capacidad, sino la que proviene de Dios. Eso es lo que es el sello de un varón de Dios, hermanos míos, que sabe que todo lo que él es, todo lo que tiene, proviene de la mano de Dios. En el caso de, hasta aquí, de Nabucodonosor y de Saúl, no sabían eso. Saúl se creía victorioso y se edificó un monumento, una estatua que honrase su propia gloria y dijera a cada momento, quien pasara por ahí: este es Saúl el grande, el victorioso, el que nos llevó a la victoria, el que nos devolvió la libertad, en fin. El mismo paralelo con Nabucodonosor. Dice que no es la gran Babilonia que yo edifiqué con mis propias fuerzas, con mis propias manos. ¿No es acaso esto mi logro? ¿No es todo lo que yo he hecho en mi vida? Los chilenos le agregamos: y nadie me ayudó, lo hice solito. Decimos en Chile, ¿cierto? Esto lo hice solito. No, yo estudié, me saqué la mugre y solito, nadie me ayudó. Ese es un dicho está muy encarnado en nosotros. Bueno, no es correcto, hermanos míos. La condición de ellos no es la correcta. Quiero que veamos ahora Daniel, el mismo libro de Daniel, del 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Saúl fue un hombre soberbio hasta el último día de su vida. Su muerte, una muerte en soberbia. Quise ponerles el paralelo con Nabucodonosor porque también él en algún minuto de su vida creyó ser grande, creyó ser el más grande, y tal vez lo fue en su época. Fue un rey sanguinario, mató mucha gente, un rey asesino.
Pero saben que después de que Dios puso su mano sobre él, puso su mano y dice al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Hermano mío, yo te quiero invitar que si tú estás en pecado y tienes un pecado oculto, alces tus ojos al cielo y puedas mirar a Cristo. ¿Sabes que el pecado oculto es más dañino que un pecado abiertamente visto por el resto? Hermano, cuando tú pides ayuda, hay un cuerpo, una congregación entera orando por ti. Yo te pido que seas como Nabucodonosor, que vuelvas tu vista al cielo. ¿Sabes que que si tú eres creyente y estás en pecado, no estás en razón, estás fuera de razón como Nabucodonosor? Porque no puede ser que estés pecando en tus 5 sentidos, sabiendo que en ti mora el Espíritu del Dios Santo. No esperes ser como las bestias del campo. Lo hermoso que a Nabucodonosor le fue devuelto todo. Le fue devuelto todo, dice. Todo. Y más, como Job. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Lo haces tú? ¿Lo haces tú? Alabas y glorificas al Dios del cielo, porque de Él viene todo. Fíjense que la gloria que dice tener Nabucodonosor, las posesiones, todo viene y reconoce que viene de la mano de Dios. ¿Qué es tuyo? ¿Tu carrera? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu vida? ¿Qué te pertenece? Hermanos míos, todo viene de la mano de Dios. No peques más. Alza tus ojos al cielo y mira la cruz. Ahí está Él. Ahí está el Señor. ¿Qué acaso quieres que venga de nuevo el Señor Jesús y se sacrifique de nuevo? Acabamos de recordar su sacrificio, hermano. Acabamos de recordar su muerte. Ya no más, Él ya lo hizo. Anda a sus pies. Entrega tu vida a Él. Yo te invito a que si estás en pecado, y eres creyente, puedas estar a cuentas con Él. Si tienes un pecado oculto, hermano mío, confiésalo, arrepiéntete. No seas como Saúl que dijo, perdóname, he pecado, pero era para recibir la gloria. Era para seguir con su imagen. Intachable, tal vez, creía él, delante de los hombres. Pero ¿de qué sirve, hermano mío, que seas un gran hombre delante de los hombres, si ante Dios eres una basura pecadora? Hermano, la opinión de Dios es la que debe importarnos. Por eso te invito, que si eres creyente, puedas ordenar tu vida. ¿Estás en pecado? Ordena tu vida, hermano. Y si no eres creyente, y Dios está hablando tu vida, pídele que te conceda el don del arrepentimiento. Dile, Señor, hasta hoy día no entendía nada. Llevo 10 años yendo a la iglesia, 15 años, 1 año, da lo mismo. Hasta hoy día no entendía nada. Señor, concédeme el don del arrepentimiento. Necesito arrepentirme porque tu palabra me ha llegado, no sé cómo hacerlo. Señor, concédeme ese don. Yo los invito a que oremos. Padre, quiero agradecer la oportunidad que nos da de poder ser llamados sus hijos y de que seamos, Señor, depositarios de su Santo Espíritu. No lo merecemos, somos indignos, pero gracias, Señor, porque un día usted decidió rescatarnos, Señor, de la misma inmundicia, Señor. Gracias porque usted es Dios, porque está en su santo templo, Señor, y porque
un día se hizo hombre para venir a rescatarnos. Bendiga esta congregación, mi Dios. Concédanos el don del arrepentimiento. Perdone nuestras faltas, nuestros pecados, por favor. Oro para que cada uno que haya sido, Señor, convicto de su pecado oculto, por tanto tiempo pueda ser libertado a esta hora, Señor. Por favor, mi Dios. ¿Cómo podemos andar de pie ante usted, Señor, teniendo pecados ocultos y de pie ante los hombres? Cuando a veces, Señor, andamos de rodillas delante de los hombres. Perdónenos, Padre. Denos la gracia necesaria para ser hombres y mujeres que lleven su nombre con dignidad, mi Dios, la que viene de usted, Señor, por favor. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero solo... Mi vida